nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Queremos saludarlos nuevamente desde Al Centro. Al Centro es una plataforma que promueve el debate con respeto, con base en la evidencia, que promueve liderazgos generacionales y regionales y también que hace todo lo posible para que las ideas sociales se vuelvan realidad. Estamos haciendo un especial de la Asamblea Nacional Constituyente que cumple este año 29 años, pero en realidad serían 30, porque desde su proceso de inicio hasta la terminación de la aprobación de la Constitución del 91, pues hubo un tiempo que tiene que ser contado y que tiene que ser valorado y evaluado. Y queremos invitar a sus protagonistas, pero también queremos invitar a esta serie de entrevistas a jóvenes que nacieron después de la Constituyente, que crecieron con la Constitución del 91 y a personas que han vivido el país. Hoy tenemos el inmenso honor de contar con uno de ellos, con Juan Gabriel Uribe. Juan Gabriel Uribe es periodista y escritor, es actualmente el director del periódico Nuevo Siglo, ha sido ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asesor y negociador de paz de los presidentes Gaviria y Pastrana, alto consejero presidencial en asuntos políticos, senador de la República y concejal de Bogotá. Durante la Asamblea Nacional Constituyente se desempeñó como asesor de uno de los copresidentes, del doctor Álvaro Gómez Hurtado, que lamentablemente hoy no nos acompaña, quien ocupaba pues en la vida pública nacional un muy importante protagonismo. Y durante el secuestro del doctor Gómez Hurtado, Juan Gabriel tuvo una muy difícil labor que fue negociar su liberación con el M-19. Escribió un libro que se denomina Una visión del siglo XX, de Laureano a Álvaro Gómez. Y en 2007 fue ganador del premio Simón Bolívar como periodista del año. Por eso yo quiero en primer lugar darle la bienvenida a Juan Gabriel, pero antes de ello quiero presentar a Carolina Fierro y a Humberto Izquierdo, quienes ustedes han visto en los programas que ya hemos grabado. Carolina es politóloga, Humberto es abogado, ambos son directores de Al Centro, Humberto de Asuntos Constitucionales, Carolina de Reputación Empresarial, y por esa razón hoy juntos vamos a tratar de hacer esta entrevista lo más amena posible. Doctor Juan Gabriel, yo quisiera arrancar con una pregunta sencilla, pero que creo es muy importante para lo que vamos a tocar el día de hoy. ¿Cómo era el país que los constituyentes se imaginaban en el 91 frente al país que vivimos hoy? ¿Son países parecidos? ¿Son países distintos? ¿Se ha mejorado? ¿Se ha empeorado? ¿Cómo ve usted esta situación que estamos enfrentando? Pues David, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación de Al Centro y bienvenidos pues también a las preguntas de los colaboradores de Al Centro. Pues yo creo que el país era particularmente diferente a lo que es hoy en día. En primer lugar, pues la composición del país era muy diferente en cuanto a la clase media. Hoy tenemos una clase media mucho más importante, mucho más vigorosa, de mucho mayor extensión, una gente muchísimo más educada de lo que había en esa época, que la educación era prácticamente una especie de privilegio, y era un país que pudiera decir yo que también estaba muy bloqueado institucionalmente. Es decir, uno de los elementos por los cuales la constituyente se puso al aire precisamente fue porque la Corte Suprema de Justicia en múltiples oportunidades en los últimos 15 años hasta 1991 había dado al traste con las reformas que se han producido en el 77 en el Congreso, en el gobierno de López Miquelsen, en el gobierno de Turbay Ayala, en el gobierno de Virgilio Barco. Y entonces todas esas reformas habían quedado represadas hasta llevar a un
colapso, por decirlo así, desde el punto de vista institucional del país, con una guerrilla creciente y un narcoterrorismo pues muy activo. De manera que el país, de alguna manera, desde el punto de vista económico era muy diferente. Por demás, no había entonces ningún indicio de globalización en Colombia ni de apertura económica alguna. Era un país reconcentrado, donde la economía no era el flujo actual pues, de movilidad ciudadana de los ciudadanos, ni de movilidad de bienes, ni nada de ese tipo de cosas, sino un país económicamente bastante reconcentrado en su propia actividad. Juan Gabriel, entendiendo, digamos, esa visión de país, arranquemos por el principio. Usted era muy joven en esos momentos y adicionalmente tuvo que vivir el proceso que se denominó de la séptima papeleta. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Es cierto que lo empujaron estudiantes desde sus pupitres? ¿Es cierto que estuvieron motivados para que pudiéramos convocar una asamblea constituyente y lo lograron? ¿O eso tiene un poco de ficción y un poco de retoque político? No, yo creo que tiene una profundidad interesante en la medida en que había llegado un presidente joven, primero, un presidente bastante joven, creo que había llegado a 43 o 44 años a la presidencia de la República, y que venía obviamente de un entorno de haber sido ministro de Hacienda, de haber sido ministro de Gobierno y haber presidido la Cámara de Representantes, y había prometido pues el cambio total colombiano. Bienvenidos al futuro se llamaba su campaña, además habiendo sido, digamos, sucesor de una persona que desgraciadamente fue asesinada y que prometía precisamente el cambio, que se llamaba Luis Carlos Galán. Y al mismo tiempo, otro de los, digamos, personajes que estaban al aire justamente era Álvaro Gómez Hurtado, que había sido secuestrado por el M-19, y que a raíz del secuestro del M-19 y la liberación del doctor Gómez, pues se había producido un diálogo nacional, o la propuesta de un diálogo nacional, y al mismo tiempo de esas dos circunstancias, los entonces, digamos, ministros y asesores de Virgilio Barco, como Mario Latorre, como Fernando Cepeda, como Gustavo Vasco, como el mismo César Gaviria, pues habían propuesto un plebiscito que terminó derivando pues en la propuesta constituyente. Y en las mismas circunstancias, un grupo que había sido supremamente activo y espectacular y en el terrorismo, que ha sido el M-19 en los últimos 15 años, y que había mostrado pues voluntad de paz y de pasar de las armas a la política. Entonces todo eso se conjuntó, y en ese escenario, frente a la pregunta, pues había muchos jóvenes que estábamos en la idea justamente de hacer un cambio total en las instituciones colombianas, especialmente porque veníamos de ser jóvenes que estábamos a hitos de la generación del estado de sitio, y que el país se gobernara pues a través de estado de sitio. Carolina, adelante. Bueno, Juan Gabriel, muchas gracias, y gracias por estar unido a esta homenaje que estamos haciendo a la Constitución. Y nuestra idea era tener a los protagonistas, como sabemos, ya en nuestros anteriores era el liberalismo, el M-19 y el alvarismo. Tú más que nadie representante del alvarismo por tu cercanía personal y profesional con el doctor Gómez. Entonces, queremos saber, en este momento todavía, después de 30 años y las ideas de Álvaro Gómez, ¿cómo ven si estas ideas siguieron? ¿Queda algo del alvarismo y de sus ideas en este nuevo país? ¿Queda algo de lo que él puso en esa constitución en consenso con los demás partidos? ¿Queda algo hoy de lo que pasó hace 29 años con lo que estamos viviendo hoy, de todo ese ideario de Álvaro Gómez? No, sí, claro, por supuesto, digamos, muchas de las circunstancias que llevaron al doctor Álvaro Gómez a participar en la constituyente, porque obviamente era un defensor, siendo conservador de la Constitución de 1886, pero en vista del bloqueo institucional que había en Colombia por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues indudablemente él había venido proponiendo la elección popular de alcaldes, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, modificaciones sustanciales como por ejemplo los jueces de paz, o eventualmente la elección popular de jueces como en los Estados Unidos. Y entonces venía proponiendo una serie de cosas que siempre se encontraban con el muro de la Corte Suprema de Justicia, de manera que eso hizo que en ese momento que él estaba proponiendo el acuerdo sobre lo fundamental,
pues participara en la constituyente como el mecanismo que iba a aterrizar ese acuerdo sobre lo fundamental. Y ese acuerdo sobre lo fundamental, digamos, tuvo un epicentro que a mí me parece de la mayor importancia en la constituyente, que fue haber elaborado una constitución de consenso, tanto en cuanto todas las constituciones colombianas venían de una guerra civil prácticamente, y entonces la constitución era un garrote que se le imponía al derrotado. Entonces, en este caso, si ustedes revisan la constituyente, pues si la constitución del 91 es una constitución de consenso, y las ideas de Álvaro Gómez Hurtado y algunos del Partido Conservador, pues fueron parte sustancial de la vértebra de la Constitución del 1991 en materias pues, tan importantes como la Fiscalía General de la Nación, en materias tan importantes como el Banco de la República, es decir, que venía de la Junta Monetaria y se pasó a la Junta Directiva del Banco de la República, en materias tan importantes como el Consejo Superior de la Judicatura, en materia trascendental, que se había insistido muchísimo en los últimos 25 años y no se había llegado a buen término, en materia de todo un capítulo de planeación económica y de inversión social a partir de la planeación económica, temas en medio ambiente. Ustedes saben muy bien que también hay que decirlo claramente, sectores como el de Álvaro Gómez dentro del Partido Conservador y de Misael Pastrana Borrero, que era quien proponía el Partido Social Conservador, pues era todo el tema del medio ambiente que ha sido muy, muy importante en ese momento, e incluso el Estado Social de Derecho, que fue una ponencia y una propuesta de Misael Pastrana como cubrimiento general de la Constitución. Entonces, evidentemente, hoy en día, pues el país vive en un Estado Social de Derecho, en una sociedad con derechos fundamentales, con el derecho de amparo, que es la tutela, que venía incluso propuesto por Alfonso López Michelsen en el año 77, y todo eso hizo pues que tengamos estas instituciones que de alguna manera, por decirlo así, también se quedaron en obra gris, porque en cierta medida lo que ha debido ocurrir es que el Congreso nuevo fuera hecho en parte por constituyentes para no haber permitido el cierre del régimen, que fue lo que se produjo después con esos parlamentarios elegidos y con la inhabilidad que se hizo de los constituyentes, a mi juicio, en una mala jugada entre el M19 y el Partido Liberal. Interesante, eso no, digamos, no lo sabíamos esa mala jugada no la teníamos tan clara. Interesante. Colombia tiene un régimen democrático lleno de inhabilidades absurdas, entre otras, porque lo que permite que la democracia crezca es precisamente que las personas puedan competir, y competir no necesariamente tiene que ser de la forma que algunos quieren. Pero por favor, Humberto, adelante. Sí, señor, pues eso habría sido ideal. Pero ahora que nuestro invitado estaba conversando un poco en cuanto a que esta fue una constitución de consenso que sin duda recogió las ideas del almarismo, yo quisiera rescatar algo que estuve leyendo en el libro sobre el debate general de la Asamblea Nacional Constituyente, del que nos hablaba Antonio Navarro, y de los discursos que se dieron al principio. Y el discurso del doctor Álvaro Gómez dijo una cosa que a mí me quedó sonando, y es que necesitábamos construir un sistema de autoridad legítima, justa pero fuerte, sometida a controles pero eficaz. A mí me gustaría preguntarle a nuestro invitado, que fue mano derecha y es uno de los grandes conocedores de las ideas alvaristas, si usted cree que a 30 años del proceso constituyente hemos logrado un país como el que se imaginaba Álvaro Gómez a propósito de esta nueva constitución. Pues en cierta medida sí y en cierta medida no, como dicen por ahí. Pero indudablemente el tema central era que no podías seguir produciéndose la erosión de la ley, porque si la ley es injusta, porque se demuestra que es injusta, hay que derogarla. Y si la ley es buena, hay que aplicarla. Pero Colombia vivía en un intermedio precisamente por el resultado de estar gobernando en ley marcial permanentemente, es decir, en estado de sitio. El doctor Álvaro Gómez en los años 60 había llevado un debate muy, muy fuerte en el Congreso de la República en el 62, 63, sobre el tema de las repúblicas independientes, en esa época en torno al tema de las FARC. Y el tema consistía en que uno no podía estar gobernando en estado de sitio permanente. O se utilizaba el estado de sitio para tener unos objetivos determinados y después se levantaba para que la democracia pudiera actuar, pero lo que no podía hacer era que el estado de sitio se hubiera vuelto una circunstancia permanente en el país, porque había erosionado, como les digo, gravemente la democracia. Por lo tanto, lo que había que hacer era una relegitimación
de la ley a partir de un consenso nacional hecho a través de una constituyente popular, de índole popular como fue esta, para que la ley fuera aplicada, digamos, consistentemente. De alguna manera yo creo que a Colombia todavía le falta bastante en la aplicación de la ley y de la autoridad legítima, porque ha sido muy difícil, por decirlo así, la nacionalización del país. El país sigue siendo varios países en uno solo. Por lo menos hay 10 o 15 países, hay unas zonas periféricas, hay otras zonas centrales, hay otras zonas andinas, caribeñas, pero no hay una unificación nacional, y eso ha permitido una legitimidad superior en el mandato de gobernar a Colombia. Entonces, yo no sé qué tanto haya logrado la constituyente, creo que todavía le falta bastante en esa dirección, y en ese sentido aprovecho para decir que fue una lástima precisamente que no se hubiera podido hacer, digamos, el consenso que se necesitaba para desarrollar mejor la Constitución en el Congreso siguiente al que presuntamente, o como se decía entonces, fue revocado, porque precisamente lo que se trataba era de buscar una mayor cantidad de legitimidad para sacar a Colombia al otro lado y generarle una mayor cantidad de nacionalización, porque Colombia sigue sin nacionalizarse, a mi juicio. Es decir, sigue siendo varios países bajo el sello de Colombia, pero hay demasiados países y demasiados intereses encontrados, y no hay un consenso y un propósito nacional claro. Ok, yo tengo una pregunta sobre esto. ¿Qué debió quedar en la Constitución y qué no quedó? ¿Y qué no debió quedar y sí quedó? Pues desde el punto de vista del doctor Álvaro Gómez, estamos hablando, ¿no? Él siempre se arrepintió bastante de no haber logrado una ley antimonopolios dentro de una cláusula constitucional que impidiera el monopolio en el país y que generara todo este tipo de vinculaciones empresariales que a veces no son perfectamente claras. Entonces el país perdió una oportunidad ahí para poder hacer evidentemente una ley antimonopolio. Y también para hacer un ejercicio, digamos, más fuertemente sobre el tema de los trámites. Colombia es un país heredero, pues, del sistema español, especialmente del sistema de los Habsburgo y de los Borbones, que todo es por escrito, y entonces esas circunstancias generó un tema en tramitología demasiado complejo para acceder al estado del ciudadano, y ahí también faltó hacer un ejercicio, aunque el doctor Gómez en el artículo 84 logró imponer una cosa, que cualquier trámite nuevo era perfectamente ilegítimo si no tenía un consenso ciudadano previo, si ustedes lo ven, y sin embargo siguen haciendo trámites y siguen inventándose trámites, y pese a que estamos, como decía el doctor David Luna, en épocas digitales y todo este tema de las aplicaciones y tal, seguimos inventando más trámites, y eso ha impedido que el Estado sea mucho más fluido. Ese es otro punto que, digamos, es un fracaso, digamos, a mi juicio, de la constituyente, hacer el Estado mucho más fluido. Y por otro lado, pues, ¿qué quedó que no ha habido quedar? Pues eso sí es una discusión bastante amplia. Yo creo que no debió quedar un régimen tan estricto en el tema de la democracia participativa, es decir, aquí los elementos para poder hacer un plebiscito, un referendo, una asamblea nacional constituyente, la iniciativa legislativa privada, etcétera, cualquier cosa que se active para efectos de la reforma institucional por fuera del Congreso tiene demasiados requisitos, y entonces los gobiernos tienden a enredarse y a no utilizar la democracia participativa. De hecho, en el referéndum anterior del presidente Santos tocó bajar el umbral en las consultas populares, generalmente han fracasado. El referéndum del presidente Uribe fracasó estruendosamente. Es decir, la democracia participativa, que era uno de los propósitos de la constituyente, por la cantidad de elementos que le propusieron, lo que hizo fue enredar la rueda de la democracia participativa. Y otro elemento, si me permiten, que a mi juicio no ha debido quedar, es el de la circunscripción nacional para Senado, que lo que hizo fue encarecer terriblemente la política, que lo que hizo fue permitir la infiltración de una cantidad de contratistas y de elementos extraños a la política, porque un senador, para ser elegido por circunscripción nacional, pues le cuesta un dineral, en lugar de haber mantenido la circunscripción territorial. Bueno, hay una pregunta que le hemos hecho a muchos de nuestros invitados, y es que pues es bien sabido que la Constitución del 91 es algo avanzada, que tiene unas ideas, digamos, si se quiere, hasta progresistas, pero también en un pueblo que como Colombia pues tiene todavía mucho por avanzar y mucho por trabajar y mucho por hacer. Por eso le quisiéramos preguntar si hemos estado nosotros, digamos, los colombianos, la sociedad colombiana,
a la altura de esta carta política que fue pensada para una sociedad democrática e igualitaria. No, yo creo que sí se ha avanzado muchísimo, es decir, entre el 91, es decir, el país del año 91, que preguntaba el doctor David Luna al principio, el país de hoy, pues es absolutamente del cielo a la tierra, y uno de los elementos sustanciales ha sido precisamente haber logrado en la constituyente, a partir del derecho de amparo, es decir, el derecho de tutela, la aplicación inmediata y directa del derecho. Tanto que se llegó hasta el punto de que hoy la tutela prácticamente es la sustitución de la justicia, porque la justicia es muy lenta, no produce resultados inmediatos como los produce la tutela, y eso ha hecho que haya una, digamos, una cultura jurídica y asimilación de las normas, digamos, para ponerlas a caminar en el día a día de una manera importante, de manera que yo creo que sí ha habido en muchos casos, por ejemplo, en el tema del medio ambiente, paulatinamente se ha hecho una pedagogía importante y yo creo que Colombia hoy es un poco líder, desde luego falta muchísimo, pero en el tema medioambiental es muy importante. Igualmente en los derechos fundamentales se ha hecho un avance sustancial dentro del reconocimiento de derechos de alguna índole que antes estaban desconocidos, y yo creo que eso sí ha generado una cultura ciudadana y jurídica, digamos, en el ámbito normal, no jurídica por allá en la estratosfera, sino en la juridicidad diaria, ha sido supremamente importante la Constitución. Falta mucho y falta mucho por desarrollar de la Constitución, pero indudablemente sí hay una cultura jurídica ciudadana, personal, muy importante hoy en día en Colombia, que incluso uno no ve en otros países. Doctor Juan Gabriel, permítame regresar un momento a una palabra por usted mencionada, ¿cuál es la del consenso? La constituyente tuvo una presidencia tripartita, liderada por el doctor Álvaro Gómez, el doctor Navarro, el doctor Serpa. Nos contaba el doctor Navarro que pese a sus diferencias, tuvo, por decirlo de alguna manera, un clic en la conversación que sostuvo en su momento con el doctor Gómez Hurtado y se pusieron de acuerdo para que hubiese participación. Pero en un país que se sigue debatiendo entre el perdón y la polarización, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo el doctor Álvaro Gómez, después de haber sido secuestrado por el M-19, tiene la capacidad y adicionalmente la grandeza de entender que este grupo había abandonado las armas, había llegado a la democracia y tenía que conversar con ellos para construir precisamente consensos? Pues David, yo creo que en primer lugar hay que decir ahí, si se me permite, que el tema del laureanismo y el alvarismo ha sido precisamente, aunque el país crea todo lo contrario, el de la reconciliación. Es decir, Laureano Gómez logró firmar con Alberto Lleras, que eran, digamos, exponentes principalísimos de ambos partidos que se han enfrentado en una guerra civil no declarada y lograron hacer el Frente Nacional en los pactos de Sitges y Benidorm, que para mí es un acto político que marcaron 30 años pues, de política en el país. E igualmente después Álvaro Gómez en un caso de reconciliación y de perdón inusitado, incluso desde el punto de vista, si quieren permitírmelo, desde el punto de vista católico y cristiano, de reconciliación cierta con quien había sido precisamente su secuestrador, pues hace la misma gesto de reconciliación en una constituyente que precisamente produce el consenso, y quiero decir el consenso democrático, es decir, que es muy difícil. Es decir, toda democracia nace de un disenso. El disenso es parte elemental de la democracia porque cada uno tiene opiniones diferentes sobre el sentido nacional y el sentido de las cosas para llegar a un consenso mínimo que permita vivir en comunidad. Por eso precisamente la constituyente en sí mismo y la Corte Suprema de entonces, en una votación muy estrecha que ustedes conocen, pues permitió que hubiera constituyente, pese a que estaba desautorizada desde el 57, a partir del plebiscito y la Constitución del 86, y generó entonces, ¿qué adujo la Corte? La Corte adujo una tesis del tratadista italiano Norberto Bobbio, un filósofo italiano muy, muy importante, de acuerdo con la cual una constitución es en suma el recinto en el cual ha de vivir todo el mundo, por lo cual lo esencial de una constitución es la procura de la paz. Y de ahí nace el artículo 22, porque es el bien común máximo, la paz es el bien común máximo, y de ahí nace el artículo 22 de la Constitución, de acuerdo con la cual la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces, al llegar a la Constitución, a la constituyente, pues era muy fácil para Álvaro Gómez entender que esta era una Constitución
y una constituyente para producir la paz hacia el futuro dentro de una reglamentación claramente establecida, pero el problema que hubo posteriormente es que cada tiro disparado posteriormente fue contra la Constitución. Entonces la FARC se mantuvo, a mi juicio erróneamente, durante 25 o 30 años más en el monte, y lo mismo está haciendo el ELN, pero han debido entrar a la constituyente en ese momento, como evidentemente se trató. Estuvimos en varias reuniones con ellos, mandado por el presidente Gaviria, en una comisión que se llamó la Comisión de Exploratoria, y en esta comisión exploratoria tanto la FARC como el cura Pérez, que era el jefe del ELN entonces, dijeron que querían participar, pero entonces lo que dijeron era que tenía que ser por lo menos con el 25% de la constituyente, sin pasar por un tamiz electoral, lo cual era verdaderamente un despropósito. Entonces, dentro de ese escenario, digamos, era natural que Álvaro Gómez Hurtado tuviera la fortaleza, la templanza y la dignidad para haber podido presidir esa constituyente en compañía, digamos, de uno de los miembros del grupo que lo había secuestrado, porque ya estábamos, era en un escenario de paz, y como quedó comprobado posteriormente, pues el M-19 cumplió absolutamente su palabra de paz. Pero entonces, ahí sí, y desde el punto de vista personal, algún día, ya como anécdota, ¿cómo fue esa reconciliación con Navarro? O sea, muy complejo después de ser el secuestrador y pasar a ser su compañero en eso. Algo personal que nos puedas contar de cómo reaccionaba él, o qué decía del M-19, cómo se sentía, cómo se levantaba a ir todos los días a encontrarse con su secuestrador, quien era hoy su copresidente, para dar una nueva constitución al país. No, claro, eso sí es un caso típico colombiano. Como sabemos, Colombia es un país bastante curioso y misterioso, pero digamos, en buena medida la constituyente proviene en cierta medida, o en buena medida, del secuestro del doctor Álvaro Gómez Hurtado y su liberación. Pero en el mismo secuestro, ustedes recuerdan, él tuvo un intercambio epistolar muy importante con Carlos Pizarro León Gómez. Esas epístolas, esas cartas entre ambas partes, creo que las tiene publicadas y las tiene J. Mario Arbeláez, esas cartas entre Pizarro y el doctor Álvaro Gómez, explicándole por qué y qué tipo de paz se podía hacer en Colombia. Y esas circunstancias pues hacen que posteriormente, cuando se empieza a desarrollar el tema con el M-19, se pueda establecer un diálogo fluido, y claro, entre otras cosas, porque llegar al tema de la constituyente tampoco fue fácil, era un tema por demás muy difícil, que provino precisamente de las elecciones de 1990 para la presidencia. Es decir, un candidato entonces, que era César Gaviria, que era el candidato del Partido Liberal, después de una consulta popular, heredero de Luis Carlos Galán; Álvaro Gómez, que como les dijo, venía del secuestro, en ese momento tenía un gran prestigio en el país; Antonio Navarro, que por efectos del asesinato de su jefe, Carlos Pizarro León Gómez, que ustedes conocen, pues le tocó hacer el candidato presidencial; e igualmente venía Rodrigo Lloreda, que venía del Partido Social Conservador, y pues estaba dentro del trámite de la convención, digamos, social conservadora. Y entrar ahí a hablar de constituyente fue muy difícil, porque como se había caído el plebiscito de Barco, es decir, la Corte había tumbado el plebiscito, pero había aceptado la séptima papeleta, de alguna manera, en el decreto precisamente de marzo, después de marzo de 1990. Entonces fue ahí cuando la Corte dijo, sí se puede hacer constituyente, y tiene que ser contabilizada ahora legalmente, ya no solamente como séptima papeleta, sino que tiene que haber una convocatoria legítima e institucional para que sus delegados sean elegidos popularmente, y así se hizo posteriormente. Entonces, pues en ese escenario, que es la pregunta concreta, pues era muy difícil, obviamente, para Álvaro Gómez estar con sus secuestradores, y me imagino que los secuestradores también. Pero es que lo que sí demostró el M-19, que no ha pasado en otros procesos, era primero que estaba unido irrestrictamente en torno al tema de la paz. Segundo, que aún si lo hubieran matado a Carlos Pizarro, como había pasado en las circunstancias de las elecciones del 90, aún así, habiendo pasado lo que pasó en un avión, como ustedes se recuerdan, se mantuvieron firmes en el tema de la paz. Y entonces, en esas circunstancias, y cumpliendo su palabra, pues Álvaro Gómez entendió eso como un gesto claro de reconciliación nacional, y así se pudo ir después a la presidencia de la constituyente, que si quieren otra anécdota, pues se las cuento. Por favor, exacto.
consistió en que anécdotas. Que consistió en que precisamente porque en ese momento lo obvio era que el presidente del Partido Liberal, siendo una persona tan importante como Alfonso López Miquelsen, pues fuera el jefe de la lista de la Constituyente Liberal. Pero se demoró López en decir que él sí quería ir a la Constituyente, porque es un constitucionalista y era obvio que él debía estar en la Constituyente. Yo no sé cómo el Partido Liberal perdió semejante activo fijo en la Constituyente. Pero cuando López ya fue a indagar de si podía él, digamos, hacer una lista única, porque no iba a estar por ahí en la Operación Avispa ni eso, ya otras listas como la de Carlos Lemos, como la de Jaime Castro y la lista de Horacio Serpa, pues estaban muy hechas, eran listas de 1 o 2 o 3 constituyentes, y había otras listas dispersas y cada parlamentario quería poner su propio delegatario. Entonces no pudo haber una lista única liberal que seguramente hubiera producido las mayorías irrestrictas de la constituyente. Entonces sí produjeron una mayoría en el sentido que fueron 25 constituyentes liberales, pero todos dispersos y nadie coordinaba absolutamente nada. En cambio, la lista votada por el MC9 pues, obtuvo 19 constituyentes y la lista votada por Álvaro Gómez Hurtado obtuvo 11 constituyentes, lo cual de 70 hacía la mayoría inmediata, porque tenían alrededor de 30 constituyentes, 30 y algo con las minorías que estaban en torno a ellos, y eso les permitía hacer una presidencia conjunta entre Álvaro Gómez y Antonio Navarro. Obviamente eso en Palacio, sin presidente liberal, siendo presidente liberal César Gaviria, pero sin presidente liberal en la constituyente o algún tipo de presidencia con algún representante liberal, pues causó evidentemente susto, porque uno no podía saber en qué podía terminar una constituyente, una asamblea constitucional, como pudo haber pasado en la Revolución Francesa, eso podía desbordarse, había que manejarlo con mucho cuidado. Entonces, obviamente Palacio mandó la señal, tanto a Álvaro Gómez como a Antonio Navarro, de que debía haber de todas maneras un representante liberal, así tuvieran ellos unidos las mayorías, y entonces se decidió muy bien que participara un representante liberal, y ya en ese sentido Horacio Serpa tenía de lejos avanzada la posibilidad de que fuera él. Entonces eso hizo que fuera un triunvirato y no un biunvirato, por decirlo de alguna manera, para contarles anécdotas en torno a la coalición que se hizo en la Asamblea Constituyente. Bueno, esa me parece una anécdota de la mayor importancia, además de profundo contenido sobre ese consenso del que hablaba David hace unos instantes. Creo que nos hace falta ese tipo de acuerdos al que pudieron llegar en ese momento los que podían verse como extremos, y es el acuerdo fundamental del que tanto hablaba Álvaro Gómez y el que propuso el Movimiento de Salvación Nacional en la Constituyente. Pero sobre eso yo le quisiera preguntar a nuestro invitado. En un país algo polarizado como el nuestro el día de hoy, se están deslegitimando algunas instituciones. Si usted considera que necesitamos otro nuevo acuerdo sobre lo fundamental, no necesariamente le estoy preguntando por otra constituyente, pero sí sobre qué, sobre esos puntos sobre los que nos tenemos que poner de acuerdo hoy los colombianos para poder caminar en esa senda de un proyecto común de la que usted nos hablaba hace unos instantes. No, yo sí creo que actualmente en esta situación pues actual del país y del mundo, a raíz de esta patología que anda por todas partes del mundo, me parece que es fundamental llegar a acuerdos. Yo creo que el país tiene que visualizarse al corto, mediano y largo plazo a través de grandes acuerdos, porque esto requiere un gran compromiso, primero pues social, segundo un compromiso económico muy alto que puede tener varias vigencias futuras comprometidas en planes de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Yo no creo que el país en unas circunstancias como la que está pasando hoy en día pueda salir adelante a partir de un caudillismo, de una sola persona, ni nada de ese estilo, sino que tiene que generar las condiciones propias para precisamente producir un acuerdo sobre lo fundamental de lo de hoy. Y el acuerdo sobre lo fundamental de lo de hoy es qué vamos a hacer, digamos, desde el punto de vista social, hacia el futuro, desde el punto de vista de la libertad de mercado, desde el punto de vista medioambiental, desde unos puntos de vista que evidentemente no se habían tocado antes en la constituyente, pero hay que tocarlos hoy en estas circunstancias de pandemia que vive el país y que requieren precisamente consensos, acuerdos y una gran cantidad de voluntad política, en lugar de esta polarización infantil y egocéntrica de algunos que lo que hacen es echarse humo para sus propios reflectores y decir que son los más bellos, los más bonitos, los más inteligentes, cuando por el contrario lo que está acabando con el país es la polarización y la falta de ideas y la falta de grandeza intelectual y la grandeza de dignidad, sino estar ahí en una cosa muy pequeña
muy chiquita y con el país metido pues en una cajita de fósforos. ¿Verdad? Que se necesita salir a un escenario mucho más importante y mucho más grande y tener perspectiva de futuro. De acuerdo, y ya, pues Juan Gabriel, en estos momentos nos gustaría saber cómo era, o que nos cuentes una anécdota de una discusión, de una pelea, si hubo durante estos meses de trabajo, o quién era indisciplinado, disciplinado, algo que nos cuentes internamente de lo que pasó hace 29 años antes de que saliera la firma de la Constitución, para saber, porque pues los protagonistas son los que quedan con estas memorias, pero quién era, no sé, el doctor Serpa nos contaba sobre Alberto Salamea, o Alberto. alguien, sí, el constituyente, pero quién, o sea, no sé, o alguna anécdota que nos pueda contar, independientemente, no tiene que ser política, lo que sea. No, pues anécdotas, pues hay muchas, pero digamos, quería referirme un poco al principio para dejar claro cómo fue que el tema, por qué la revocatoria del Congreso no llevó a un Congreso nuevo. Y entonces, evidentemente, ustedes saben muy bien que estábamos hablando de que existía esa coalición implícita entre el Movimiento de Salvación Nacional y el M-19 cuando se produjo la propuesta del anticipo de las elecciones, es decir, de las elecciones de Congreso. Entonces, claro, si por cualquier casualidad, imagínense ustedes lo que hubiera sido en las circunstancias de entonces, una lista del Senado encabezada por Álvaro Gómez Hurtado, que en ese momento estaba muy aprestigiado y con el prestigio que tenía, evidentemente. En ese momento, Navarro también estaba supremamente aprestigiado. Entonces, el temor era que encabezar listas al Senado para desarrollar la Constitución, después de terminada la Constituyente, pues pudiera esa coalición tomarse el Senado de la República, con listas únicas, ¿correcto? Entonces, claro, López, que era habilísimo, y Gaviria, que estaba preocupado con eso, se dio cuenta de que la preocupación del M-19 frente al hecho de que tenía que sacar unas curules siguientes en las próximas elecciones congresionales, que se habían anticipado 2 años, se dio cuenta que le tenía temor el M-19 al hecho de que las elecciones después de la constituyente fueran a coincidir con la época del Palacio de Justicia, porque estaban señaladas para noviembre de 1991. Entonces, un aniversario del Palacio de Justicia, en la mitad de las elecciones para Senado, pues obviamente no le convenía al M-19 porque todo el mundo se le hubiera venido encima. Entonces negociaron, de alguna manera, el cambio de fecha de las elecciones, siempre y cuando, que eso fue lo que fue habilísimo López y con Gaviria, siempre y cuando no coincidiera o fueran inhabilitados los constituyentes. Entonces, al ser inhabilitados los constituyentes, pues perdió mucha fuerza, o perdió alguna fuerza el Movimiento de Salvación Nacional, perdió fuerza el Partido Social Conservador, se mantuvo el Partido Liberal en la Operación Avispa, y el M-19 pues consiguió una lista ahí diferente a lo que hubiera sido con Navarro encabezando la lista y la de modificación del Senado. Y eso fue en una comida en la casa de Nariño, donde ya había hablado el M-19 previamente. Esto había sido creo que un jueves, y ya había hablado previamente el M-19 y el Partido Liberal. Y entonces cuando se llegó a esa comida con el doctor Álvaro Gómez y otro delegado fue Carlos Lleras de la Fuente, a esa comida, y Rodrigo Marín, pues quedaron completamente en babia porque se suponía que se iba a hacer la coalición entre el M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional para romper el régimen en el Senado, y ahí fueron entregadas sus cabezas en esa comida de Palacio. Esa es una anécdota. Doctor Juan Gabriel, 2 preguntas políticas, porque usted es un conocedor como pocos de la ciudad de Bogotá. Y la segunda, que ya la mencionó, pero que es fundamental para entenderla, el tema de la circunscripción nacional. Arranco con la segunda. Yo, como usted, creo que la circunscripción nacional no solamente encareció la política, sino permite poco control del ciudadano, porque no hay una relación entre el territorio y la representación. ¿Eso por qué terminó así? ¿Por qué terminó así si lo que en política usualmente en los sistemas modernos y fuertes, lo que siempre se pretende es que el representante pueda rendirle cuentas, además de una población, a un territorio? Y la segunda pregunta, ¿de dónde nace la idea del Estatuto Orgánico de Bogotá y de la capacidad, digamos, que tiene la capital desde la Constitución de tan importante autonomía? Ok.
Bueno, en la primera circunstancia, doctor David, ciertamente el tema de la circunscripción nacional es, desde el punto de vista técnico y politológico y de técnica, digamos, institucional, es para aquellos sectores ciudadanos que no tienen la suficiente capacidad de representación territorial para poder tener una representación nacional. Es decir, supongamos los indígenas. Entonces, unos indígenas determinados en el Cauca, por poner un ejemplo, pues no tienen la suficiente votación para lograr una representatividad del Cauca, pero si les ponemos la circunscripción nacional, pues evidentemente van a tener las suficientes votos. Entonces, en general, en todas partes del mundo, la circunscripción nacional es para respaldar a determinadas minorías, 10 curules, 5 curules, etc. Pero como acá veníamos de las listas únicas de la constituyente y con las listas únicas les había ido bien, entonces decidieron meter la circunscripción nacional, reventando, estoy totalmente de acuerdo, todo el tipo y todo el tejido de la representatividad colombiana, no solamente encareciendo la plata, pero hoy hay un senador nacional que va y pesca en todas partes, pesca en Bogotá, pesca en Putumayo, pesca en el Pechada, se mete en Santander y tiene unos votos ahí de base en el Atlántico. Entonces, esa circunstancia lo que ha hecho es reventar totalmente la representatividad en el Senado de la República, y me parece que si hubiera una cosa seria en el Congreso de la República, que no la hay desde el punto de vista de la reforma política, pues lo primero que había que hacer era modificar la circunscripción nacional, porque ha distorsionado la representación, porque ha distorsionado la financiación, porque ningún senador es nacional desde ese punto de vista. Todo senador tiene una base representativa en su región, en su departamento, porque además Bogotá ha sido víctima de esas circunstancias, porque todo el mundo viene acá a comprar un líder y a conseguir 2.000 y 1.000 voticos para cuadrar su senado en cualquier otra parte del país, y infinidad de temas que podríamos seguir conversando. Y en el tema de Bogotá, porque Jaime Castro, que fue un gran constituyente, pues quiso de alguna manera, él venía de estudiar cuando había sido joven, pues en París, y de una manera aplicó todo el sistema francés y parisino al tema de las localidades de Bogotá. Evidentemente las localidades de Bogotá son pequeñas ciudades hechas por tragedias nacionales, es decir, por desplazamientos, por la violencia, etcétera, en determinados sitios, pero yo creo que eso sí ha sido afortunado. Ya Colombia venía de tener, ya Bogotá venía de tener, que era el distrito especial, que lo había hecho el doctor Carlos Lleras Restrepo, y el doctor Alberto Lleras Camargo ya le había dado una característica distrital parecida a la de Ciudad de México en 1945, de manera que la salida natural es que tuviera su estatuto orgánico, su constitución especial, aunque creo, no sé, usted también es experto o es experto en esa materia más que muchos de nosotros, doctor David Luna, creo que hay que hacer más énfasis en muchas otras cosas en el Estatuto Orgánico de Bogotá que no se ha desarrollado. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, es que también ya tiene casi los mismos años que la Constitución, así que merece más temprano que tarde por lo menos una actualización. Pero adelante, Humberto. Bueno, y ya para cerrar, no nos podemos permitir no hacerle una pregunta. Sin duda alguna, pues hace mucha falta en Colombia la voz de Álvaro Gómez, digamos que profundas ideas, en este caso conservadoras, pero afortunadamente cuenta en Colombia con sucesores, entre esos con usted, y por eso no nos podíamos permitir dejar de hacerle esta pregunta, y es: ¿cómo cree usted que el alvarismo vería el futuro de Colombia, o cómo cree usted que las ideas de Álvaro Gómez estarían representadas en el futuro de Colombia? ¿Cuál sería esa opinión general de Álvaro Gómez sobre el futuro de nuestro país? Pero espéreme, yo antes de contestarla le agrego una cosita. Leímos el libro Los Tres del doctor Costaín sobre Álvaro Gómez, y él es además absolutamente claro en decir que evidentemente usted es una persona que no solamente representa, sino entiende perfectamente, llamémoslo esa filosofía más que ideología que representó el doctor Gómez. Por eso la pregunta. Pues yo creo que no se trata, digamos, de nombres. Yo creo que se trata de ver dónde estarían las ideas, digamos, de Álvaro Gómez en el ambiente para poder generar, digamos, una dinámica política en torno a ellas. Yo creo que la primera idea es la del medio ambiente. Fíjense ustedes.
Porque él fue muy obsesivo del tema del medio ambiente, de la revolución del agua, de la protección de los recursos naturales, de la protección de la cuenca de los ríos. Él habla de medio ambiente cuando aquí nadie hablaba de medio ambiente, ni cuando se veía una... Yo me acuerdo ir varias veces pues volando hacia determinados sitios, hacia Barranquilla y hacia el sur, hacia Cali, etcétera, y hacia otros lados, y cuando pasaba uno por el río Magdalena me decía, mire cómo está ese río Magdalena. Es que mire por la ventana cómo está eso. Cuando yo era chiquito, decía él, uno iba y ir al río Magdalena era todo un plan, pero mire eso todo erosionado, mire cómo tienen esas cuencas, el río Magdalena completamente acabado. Desde esa época, pasando por la ciénaga de Ayapel, por ejemplo, completamente desbaratada. Hoy en día no se puede ir a Ayapel ni a ninguno de esos lados porque eso parece unos cráteres llenos de mercurio y de minería criminal. Entonces, creo que uno de los elementos centrales sería el tema del medio ambiente. Igualmente, el foco central sería de cómo generar autoridad y orden, pero autoridad serena. Ojo, no confundir como confunden aquí con poderío, el poderío militar, el poderío no sé qué, no. La autoridad serena, de la que hablan precisamente los franceses, para aplicar efectivamente la ley en las zonas periféricas de Colombia, porque él vivía muy preocupado en el sentido de que nadie se preocupaba por las periferias colombianas y todo el mundo vivía tranquilo en su ciudad y nadie le importaba nada, ni los campesinos le importaba. Ese sería el segundo punto. Y el tercero sería una política agrícola de gran envergadura, mucho más hoy, cuando ciertamente pues vamos a hacer en el corto lapso 7.500, 7.600 millones de personas. Colombia tiene por lo menos 10 millones de hectáreas en la altillanura que podía proteger ambientalmente 4 millones de hectáreas y tener una gran revolución agrícola en 6 millones de hectáreas, pero eso aquí a la gente casi no le importa, sino que se deja eso ahí como botado. Pero en este momento en que el mundo, después de esta pandemia, va a necesitar despensas alimentarias como Colombia, pues evidentemente uno de los puntos centrales debería ser la agrícola. Pues doctor Juan Gabriel, muchas gracias por estos casi 50 minutos de historia, de anécdotas, de consejos, de visión de país y sobre todo de futuro. Estamos muy agradecidos con usted porque queríamos desde el centro o queremos desde el centro hacerle un homenaje a nuestra Constitución, no solamente saber qué país teníamos antes de ella, sino cómo se transformó y cómo tenemos retos para seguir aplicándola y fortaleciéndola. Mil gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos poder contar con usted en otros espacios que desde acá estamos tratando de generar. Un abrazo y gracias. Pues muchas gracias, David, muchas gracias a ustedes por esta magnífica oportunidad y veo que el próximo debate en el centro van a ser los 30 o 28 años del Estatuto Orgánico de Santa Fe de Bogotá, de manera que eso también va a ser muy interesante. Bueno, señor, seguro que lo vamos a hacer, claro que sí. Mil gracias y bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, hasta luego pues, muchas gracias.